La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la Ciudad de México mantendrá el semáforo naranja durante la semana del 7 al 11 de septiembre. Esta sería la 11ª semana consecutiva en que la ciudad mantiene el color del semáforo epidemiológico, pues el número de hospitalizaciones han mantenido una constante. Estamos en semáforo naranja todavía para la próxima semana, continuamos en semáforo naranja. Sin embargo, aún con el semáforo naranja vamos a dar algunos anuncios de algunos horarios que se van a ampliar para algunas actividades, que hemos hecho todo el análisis y encontramos que es factible hacerlo. Bueno, los indicadores sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 en la ciudad. Este es la hospitalización en la zona metropolitana del Valle de México, día con día, desde el 1 de abril hasta el 2 de septiembre, hasta el 3 de septiembre, perdón, el anterior, por favor. Hay 3.763 personas hospitalizadas en la zona metropolitana del Valle de México, con los 22 millones de habitantes, tanto en hospitales de la ciudad como de la zona metropolitana, en el caso de los distintos municipios del Estado de México. Si se fijan, regrésame un poquito, es prácticamente la mitad, o el 60%, más o menos la mitad de lo que tuvimos en el momento más crítico de la pandemia en la ciudad. Adelante. Estos son las hospitalizaciones en la Ciudad de México. Tenemos 3 días que comenzó a disminuir. La semana pasada hubo un poquito más de ingresos de lo que tuvimos la semana anterior, pero esta semana ya comenzó a disminuir en la ocupación de camas. Tenemos 2.857 camas ocupadas en la Ciudad de México. Y de camas intubadas están ocupadas 673. En su momento más difícil tuvimos casi 1.150, 1.200 camas ocupadas. Adelante. Este es el modelo epidemiológico, que es el modelo de Eduardo Clark y su equipo. Como ustedes pueden ver, no ha venido en el último periodo con una reducción como hubiéramos esperado, y lo que hay en realidad pues es una constante en las últimas semanas, con una ligera disminución en los últimos días. Y en el caso del promedio de la tasa de disminución, pues estamos un poquito abajo de cero, lo que quiere decir que se siguen desocupando camas en los hospitales, aunque con una tasa menor a la que tuvimos hace pues prácticamente 2 semanas. Esta tabla o esta gráfica, perdón, es muy significativa. Son los datos que obtiene el equipo Clark y su equipo de la base de datos de hospitalizados en el Sistema Epidemiológico Nacional, que es una base de datos, un sistema de base de datos donde está toda la información a la que tenemos acceso nosotros. Y aquí pueden ver claramente cómo ha ido disminuyendo en la Ciudad de México el número de hospitalizados. En mayo tuvimos un alto porcentaje, o un número muy importante de personas hospitalizadas en los hospitales de la ciudad, que llegó prácticamente a, ¿qué es? 14,000 más o menos, 14,500 personas, y en agosto ya se redujo a menos de 7,500 personas. Entonces, es coincidente con las otras gráficas, y lo que podemos ver aquí es que el porcentaje o el número de personas que no viven en la ciudad y que viven en el Estado de México y se hospitalizan en hospitales de la ciudad o que están en la Ciudad de México, y el porcentaje de personas o el número de personas de otros estados de la República que también acuden a hospitalizarse a la ciudad. Entonces, esto es importante, lo hemos dicho varias veces. Obviamente los hospitales de la ciudad están abiertos porque
Para nosotros la salud es un derecho y así debe ser para todos los hospitales públicos de la ciudad, pero es importante que veamos que en el mes de mayo, de casi 14,000 personas que llegaron a hospitalizarse, que viven en la Ciudad de México, solo fueron alrededor de 10,500. Y ahora, en agosto, en el último mes, de las casi 7,500, alrededor de 5,000 personas son las que viven en la ciudad. Y eso a nosotros nos da un indicador muy importante por las medidas que debemos tomar de acuerdo al semáforo epidemiológico que nos corresponde tomarlas en la Ciudad de México.